Siento muy feliz cuando puedo ir a saludar a los hermanos adventistas de otros lugares, porque eso también provoca en mí el deseo de seguir adelante, porque veo que en otros lugares también los hermanos están en una lucha similar a la que enfrentamos todos. Al día de hoy, la situación que vive el planeta Tierra, pues es un momento crítico, pero Dios ha levantado a la iglesia con un propósito. Nosotros en la Escritura vamos a ver el fundamento de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué dice la Escritura acerca de esta iglesia bendita? ¿Por qué fue que Dios la levantó? ¿Y cuál es la razón de existencia de ella? ¿Cómo debe de comportarse el miembro de iglesia frente a la cuestión del pecado y frente a la adversidad de la vida, y también con la responsabilidad de salir a predicar el Evangelio por testimonio como Jesucristo lo enseñó? Vamos a abrir la Escritura, vamos a pedirle a Dios su dirección. Oremos así como estamos. Bondadoso y eterno Padre, santificado sea tu nombre. Al abrir tu santa palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. Señor, danos el sustento que necesitamos, el pan que descendió del cielo, y ayúdanos a encontrarnos con Jesucristo. Llénanos de tu Santo Espíritu y que tu ley sea escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Que la cruz sea una realidad para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. En el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, se encuentra el fundamento de la iglesia adventista del séptimo día. Esta profecía marca el nacimiento de la iglesia que terminaría de predicar el Evangelio antes de que Cristo viniese. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando esta profecía llegase a su cumplimiento, debía de levantarse un pueblo, pero también la Escritura nos enseña en qué parte del mundo, en dónde se levantaría este pueblo. Y Daniel, capítulo 8, versículo 14, dice así: y el ángel dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El ángel le dijo a Daniel estas palabras, y estas palabras, al ser pronunciadas por el ángel, no son palabras propias del ángel, sino que estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, son palabras de Dios, pero que fueron dichas por los labios del ángel. Y el ángel le dice a Daniel una respuesta debido a otra pregunta que otro ángel le había hecho al ángel. En el versículo 13 del mismo capítulo 8 dice, entonces oí hablar un ángel, y otro ángel le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? En algunas versiones dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y entonces fue que el ángel le respondió, hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. En ese momento, Daniel no comprendió las palabras de manera plena y total. Entonces Daniel, debido a que lo que el ángel le había dicho, no nada más era eso, sino le había hablado de la visión de dos bestias. Una era un carnero y el otro era un macho cabrío, que simbolizaban a Medo-Persia y a Grecia. Entonces Daniel, él oró a Dios en el capítulo 9 y él le pidió a Dios que le ayudara a entender las cosas, pero también hizo confesión de pecado. Daniel se humilló de una manera muy profunda, y debido a esa humillación que Daniel hizo,
La Biblia dice en el capítulo 9, versículo 20, de Daniel, dice que aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. El sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde porque había un sacrificio, hermanos, que se hacía a las 9 de la mañana y había un sacrificio que se hacía en la tarde. Estos dos sacrificios eran sacrificios que Dios pedía y le pidió a Moisés, le ordenó que le dijera al pueblo de Israel que le hicieran esos dos sacrificios, tanto el de la mañana como el de la tarde. Y Daniel dice que como a la hora del sacrificio de la tarde, el ángel Gabriel vino, y el ángel Gabriel vino en respuesta a su oración y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es mediante el ángel que Dios se comunica con la iglesia, porque Daniel está representando aquí a la iglesia, hermano. Y el ángel es el mensajero del cielo, el mensajero del Señor. Entonces, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, hermano. El ángel le está diciendo eso a Daniel, pero eso que a Daniel le dijo en ese momento, eso también es para nosotros ahora. A nosotros también se nos pide, se nos manda que entendamos la visión y la orden. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hermano, es muy importante que entendamos este versículo de Daniel 8:14 en relación con Daniel 9:24, porque Daniel 8:14 es una profecía que tiene un comienzo y tiene un final, y el comienzo se encuentra en Daniel 9:24. Vamos a leerlo como dice. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos, esta profecía marca el inicio que se contaría hasta el momento que llegaría el Mesías. Esto era muy importante para el pueblo de Dios de ese tiempo, porque ellos esperaban al Mesías con muchos años de anticipación, porque el Mesías fue cantado en himnos y fue profetizado. El Mesías fue la razón de ser de la economía judía, pero ya se estaba dando un momento más concreto de cuando el Mesías aparecería. Entonces, aquí Daniel tenía que poner mucha atención, porque esto tenía él que enseñárselo y decírselo al pueblo en general, y esto debería de provocar regocijo, como nos debería de provocar regocijo a nosotros, porque la iglesia está fundamentada en esta profecía. En toda la escritura está fundamentada, pero esta profecía es la que sustenta el hecho de que la iglesia tenga existencia. Entonces, hermano, el versículo 25 nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hermano, desde que la orden fuera dada para restaurar a Jerusalén, a partir de ahí debían los fieles de contar 2300 tardes y mañanas
Pero como era una profecía, esas tardes y mañanas equivalían a 2300 días. Y 2300 días en profecía equivale a 2300 años. Entonces, la orden para restaurar a Jerusalén fue dada mediante 3 decretos. El primer decreto lo dio Ciro. Ciro fue la persona, el rey persa, mediante el cual Dios conquistó Babilonia de Nabucodonosor. Pero ya no era Nabucodonosor el que estaba, sino que estaba un descendiente de él llamado Belsasar. Entonces, Ciro, en el capítulo 1 de Esdras, Ciro dio un decreto. Ese es el primer decreto. Pero, aparte de Ciro, hubo otro rey llamado Darío. Darío dio el segundo decreto. Y hubo un tercer decreto que lo dio un rey llamado Artajerjes, Longimano. Ese decreto de Artajerjes fue dado el 22 de octubre del año 457. Ese decreto es el punto de partida para contar los 2300 años. Entonces, ese decreto fue dado el 22 de octubre del año 457. A partir de ahí se tenía que contar 2300 años, y esos 2300 años nos llevarían al final de la profecía y al momento que el ángel dijo que el santuario sería purificado. Y esa fecha en la cual esa profecía termina es exactamente después de pasar 2300 años, termina el 22 de octubre de 1844. Y el 22 de octubre de 1844 es cuando nace la bendita Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, esta profecía fundamenta la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una iglesia que la palabra de Dios la sustenta. La sustenta como una iglesia profética con un mensaje profético, y la sustenta como la iglesia que terminaría la obra, porque esa profecía señala el nacimiento de la última iglesia. Entonces, esa profecía no nada más es importante para la iglesia adventista, sino que esa profecía también es importante para los hijos de Dios en toda generación. Porque a partir de que ese decreto fue dado, el pueblo judío, que en ese tiempo era el pueblo de Dios, que tenía la viña, el pueblo judío podía darse cuenta de que la profecía señalaba de que iba a haber un ungimiento del Mesías después de pasar 70 semanas. Es decir, 490 años pasarían a partir del año 457. Y a ese tiempo le correspondería a la nación judía. Y hermanos, exactamente así sucedió. Cuando se cumplieron las 62 semanas más las 7 semanas, que hacen un total de 69 semanas, en ese momento, hermanos, el Mesías en ese momento fue ungido por Juan el Bautista. Entonces la fecha 457 no solo es importante para la iglesia adventista, sino que es también muy importante para la nación judía,
porque la fecha 457 antes de Cristo les señala a ellos quién es su verdadero Mesías. Porque nuestros hermanos judíos, ellos al día de hoy no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías que vino de parte de Dios. Pero nada más que el libro de Daniel es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento y es un libro 100% judío, porque el libro de Daniel fue escrito en hebreo y una parte en arameo, y Daniel fue judío, y un judío le profetizó al mismo pueblo judío de que tal fecha, a partir de tal fecha a tal fecha, el Mesías vendría. Entonces el pueblo judío sí debía de haber entendido que aquel que Juan el Bautista bautizó y aquel que ellos crucificaron, entregándolos al pueblo romano, ese es su verdadero Mesías. Pero por no haber puesto atención a la profecía, ahorita ellos divagan en caminos errados, hermano. ¿Sabe por qué? Porque actualmente ellos consideran a Jesús como una persona que fue un hombre que hizo muchos bienes, pero lo consideran como un impostor. Por no haber atendido a la profecía, ellos cayeron en este gravísimo error, siendo que él era la persona esperada por años, por siglos, por miles de años. Cuando vino, no lo reconocieron. Pues está escrito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando se cumplieron las 70 semanas, Jesucristo había sido sacrificado a media semana. En el año 31 de nuestra era, Jesucristo fue crucificado. 3 años y medio más, Esteban fue apedreado y la nación judía, ahí la nación judía terminó de recibir la oportunidad como nación de seguir siendo el representante de Dios como pueblo delante de los seres humanos. A partir del apedreamiento de Esteban, entonces Dios llamó al mundo cristiano, y de ese mundo cristiano nosotros formamos parte, hermano. Nosotros somos parte de ese mundo. Gracias a Dios de que Él tuvo compasión de nosotros, porque nosotros no somos judíos de nacimiento. Nosotros somos del pueblo de los gentiles y fuimos injertados en el olivo verdadero. Pero para ser injertados en el olivo verdadero, Dios desgarró unas ramas del olivo verdadero e injertó olivo silvestre que somos nosotros. Ahora nosotros tenemos la virtud de ser el pueblo sobre el cual descansa esta responsabilidad. Nosotros ahora tenemos la viña del Señor. Entonces el Señor, después de que el pueblo judío crucificó a Cristo, el Señor llamó a la iglesia apostólica. Y la iglesia apostólica vino a la vida. Y ahora la viña le correspondió a la iglesia de los apóstoles. Pero antes de ver brevemente ese momento, vamos a ver, a corroborar lo que Daniel dijo. Vamos a abrir en el libro de Esdras, hermano, está hacia atrás. Vamos a ver que en el libro de Esdras, después de Crónicas, después de Reyes se encuentra Crónicas, después de Crónicas se encuentra Esdras. En el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 14, ahí dice de que ciertamente hubo 3 reyes que dieron los decretos. ¿Por qué debemos de saber esto? Hermanos, debemos de saber esto porque este es el fundamento de la iglesia adventista, es lo que nos sustenta a nosotros como pueblo profético. Esdras capítulo 6, versículo 14. Así los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Hermanos, Dios siempre ha levantado a un pueblo
para que le represente en la tierra mediante un profeta. Él así lo decidió. Él quiso que así fuera. Él podía haberlo decidido de otra forma, pero él decidió levantar a un pueblo que lo represente aquí en la tierra mediante un profeta. Cuando levantó al pueblo de Israel en Egipto, lo levantó mediante Moisés. Dios podía haber ordenado que el pueblo de Israel saliera de Egipto en alas de las nubes, que los ángeles los trajeran. O por el poder de él lo podía haber sacado con su inmenso poder y lo podía haber plantado en Israel. Pero Dios quiso levantarlo mediante la adversidad, mediante dificultades y mediante el poder de su brazo todopoderoso. Así lo quiso levantar Dios. Pero también le colocó un profeta, levantó un hombre llamado Moisés y puso a Jesucristo al lado de Moisés, para que entre Moisés y Jesucristo sacaran al pueblo de Egipto, no sin antes hacer portentos y maravillas que los ojos de los egipcios quedaron admirados, todos sus sentidos quedaron ellos arropados del poder de Dios y fueron derrotados en las aguas del Mar Rojo. Hermanos, de la misma forma, el pueblo de Israel fue sacado de Babilonia mediante profeta, porque Dios así lo determinó. Aquí nos los corrobora, nos dice que mediante los profetas, en versículo 14, mediante Ageo y Zacarías, dice que los judíos edificaban y prosperaban porque los profetas Ageo y Zacarías profetizaban. Sigue diciendo, edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. La orden fue dada por Dios. Y aquí en la tierra la corroboró. ¿Quién dice? Hermano, ayúdeme. Ciro, Darío y Artajerjes. Ellos fueron los de que decretaron la orden para restaurar Jerusalén. Y a partir de ahí es la base que nosotros como adventistas del séptimo día contamos. Cuando en el año 34 Esteban fue apedreado, vino la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. La iglesia apostólica era una iglesia universal. Hermanos, cuando Cristo vino, Él llamó a todos. Él llamó a judíos, a griegos, a libres, a esclavos. En Cristo no había división. Y entonces la iglesia que Cristo llamó a la luz fue una iglesia universal. ¿Recuerdan qué día fue que Dios colocó el sol y la luna en las alturas para que uno dominase en el día y otro señorease en la noche? ¿Recuerdan en qué día fue? Fue en el cuarto día de la creación, ¿se acuerdan? Bueno, de la misma forma, Dios llamó o puso en alto a sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo. En el cuarto día, pero esta vez de 4.000 años, 1.000 años por cada día. Cuando habían pasado 4.000 años, Dios colocó en alto al sol de justicia, Jesucristo. Pero también Jesucristo llamó a los apóstoles, ahí puso a la luna. Los apóstoles son la iglesia al principio, ¿sí o no? Pues el sol, Jesucristo, y la luna, la iglesia, fueron puestas en el cuarto día, cuando Cristo vino. De una manera simbólica, Dios colocó nuevamente el sol y la luna. Hermano, a partir de ahí se puede decir que nació la iglesia apostólica. Esa iglesia apostólica universal, porque esa es la palabra universal. La palabra universal significa católico, o la palabra católico significa universal. Por eso esa iglesia que Cristo fundó al principio, algunos la conocen como una iglesia
universal católica. Pero el problema es de que esa iglesia abrazó el paganismo. Y entonces ahí fue que nació una iglesia apóstata. Ahí nació la iglesia católica apostólica romana. Entonces Dios le retiró la viña a esa iglesia, a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se convirtió en el Caín espiritual. Y así como Caín al principio persiguió a Abel, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Caín persiguió a Abel? Pues de la misma forma esta iglesia que apostató, que es la iglesia católica que ahorita nosotros conocemos como la iglesia que está en los parques de los pueblos, al frente o al lado, esa iglesia se convirtió en el Caín espiritual y persiguió a su hermano menor Abel. Y entonces lo persiguió. Y de la misma forma que Caín mató a Abel al principio, de esta misma forma esta iglesia martirizó a los fieles hasta casi borrarlos de la faz de la tierra. Entonces, la iglesia de Éfeso le cedió su lugar a la iglesia de Esmirna, la iglesia de los mártires. Pero así como Abel murió y Dios le dio a Adán y a Eva un hijo llamado Set, y Eva dijo que Dios le había sustituido a Abel, que había sido matado por Caín, y le había dado a Set. De la misma forma, Dios, la iglesia de Éfeso le quitó la viña, se la dio a la de Esmirna, y de la Esmirna se la dio a la de Pérgamo se la dio a Tiatira, la de Tiatira a Sardis, la de Sardis a Filadelfia, y la de la Filadelfia, la iglesia de Filadelfia se lo dio a la iglesia de la Odisea. Nosotros somos la iglesia de la Odisea. Ahora, nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento que hay un fundamento para la iglesia adventista. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento para ver que también la iglesia adventista tiene un fundamento en el Nuevo Testamento. Y es en el libro, el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Esa profecía de los 2300 años, con su inicio en el año 457, no solo es importantísima para el mundo judío, no solo es importantísima para el pueblo católico, sino que también es importantísima, o fue importantísima para la iglesia de los mártires, para la iglesia pentecostés. Cuando vino el Pentecostés, esa profecía señalaba ese glorioso evento. Y cuando vino esa iglesia pentecostés, luego vino la iglesia del desierto. Las 7 grandes etapas de la iglesia, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, esas 7 etapas están dentro de esta profecía. Pero esta profecía tiene su último cumplimiento en el año de 1844, el 22 de octubre. Entonces, en el libro de Apocalipsis nos dice en dónde nacería esa iglesia y qué eventos serían los que señalarían el nacimiento de esa iglesia. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. A ver, alguien que me ayude a leerlo para que lo podamos oír los demás. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, vamos a ver cuándo se levantaría esa iglesia que Daniel profetiza y en qué lugar se levantaría. Y también nos señala unos eventos que hay ahí. Y vamos a ver cuándo se cumplieron esos eventos. Por favor, quien guste puede leerlo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Hermanos, ¿quién escribió el Apocalipsis? El apóstol Juan. ¿Y qué dice la historia acerca de dónde se encontraba el apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis? ¿En qué lugar se encontraba? En la isla de Patmos.
Entonces les pregunto algo a ustedes, hermanos. Cuando dice que vio un ángel que se levantó del este, ¿de dónde debemos de tomar esa interpretación? ¿De donde estamos nosotros ahorita aquí parados y miramos hacia el este nosotros? Bueno, hacia el este mío sería hacia acá. ¿O lo vamos a tomar de donde Juan estaba parado? Porque Juan estaba en la isla de Patmos. Y él dice, vi que se levantó un ángel del este. Entonces la interpretación la vamos a tomar de donde él estaba parado. De donde él estaba diciendo, vi que se levantó un ángel del este. Aquí dice de donde sale el sol. De donde sale el sol. Entonces, ¿ustedes han visto que el sol sale de acá? ¿O no? ¿De dónde sale el sol para acá? Sí. De este lado, ¿sí o no? Sí. Miren, este es el norte, el sur, el este y el oeste. Pero es a donde estaba Juan parado. Porque él está diciendo que yo, Juan, vuestro hermano, siervo, consiervo de ustedes, estaba en la isla de Patmos por el testimonio de Jesucristo. Entonces nosotros nos dirigimos a un mapa mundi, y nosotros en un mapa mundi vemos la isla de Patmos y buscamos el este. El este de Patmos es los Estados Unidos, hermano. De los Estados Unidos se tenía que levantar un ángel. Un ángel en la Biblia significa una iglesia, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Un mensajero, un profeta. Bueno, ya encontramos de dónde. Ahora vamos a ver cuándo. ¿Cuándo? Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. ¿Alguien por acá que lo quiera leer? Hermano Joel, hermano, ¿alguien quiera leerlo? Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 nos dice cuándo. Apocalipsis 7:2 nos dijo dónde. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 nos dice cuándo se levantaría esa iglesia. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se entenebreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Amén. Y el versículo 14 dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Hermano, este evento nos dice cuándo se levantaría el ángel. Capítulo 7, versículo 2 nos dice dónde. Y el versículo 2 y 13 nos dice cuándo. Cuando abrió el sexto sello. El que abrió el sexto sello es el que había abierto los primeros 5, que es Jesús. Y dice que hubo un terremoto. Así que quiere decir que sí podemos datar en el momento que sucedió el terremoto. El terremoto sucedió en el año de 1755. Se conoce como el Gran Terremoto de Lisboa. Escuche bien, hermano. Esto que ahorita se lo digo a lo mejor no le toma mucha importancia. Pero un día cuando lo lleven a los tribunales y cuando lo tengan frente a un juez y su vida dependa de lo que usted responda, ojalá Dios mediante usted se acuerde de lo que hoy estamos mirando, porque usted va a responder por qué razón eres adventista y por qué guardas el sábado si todo el mundo guarda el domingo. ¿Qué razón tienes tú para guardar el sábado si eso era para los judíos? Le pregunté a un hombre que me dijo, por favor lee tal texto de Mateo, y el texto de Mateo decía, y Jesús entró al templo conforme a su costumbre. Le dije, ¿por qué dice así? Y me dijo, es que porque él era judío, por eso guardaba el sábado. Y los apóstoles, porque eran judíos, por eso guardaban el sábado. Y cualquiera que yo le preguntara, porque eran judíos. Oiga, pastor pentecostés,
¿Y por qué Adán guardaba el sábado? Ya no me dijo que porque era judío, porque Adán no era judío. ¿Y por qué los hijos de Adán, los patriarcas, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Lamed, Enoc, Matusalén, el papá de Noé, Lamec, Noé? ¿Por qué guardaban el sábado? También eran judíos. No eran judíos, los judíos ni habían nacido. Los judíos nacieron hasta que nació Judá, que era el hijo de Jacob. El sábado fue una institución que Dios dejó desde el principio. Y los hombres que luchan contra el sábado, ¿sabe a qué se parecen? A veces me los imagino. Como esos hombres de una compañía que traen una carretilla y que convencen a otros y le dicen, tráiganse una carretilla, tráiganse un pilo y una pala. ¿Qué cosa van a hacer? Vamos a ir a derrumbar el Sinaí. ¿Y por qué van a derrumbar el Sinaí? Porque el Sinaí es lo último que queda referente al sábado, porque ahí Dios dio la ley. Vamos a tumbarlo para que ya se acabe este pueblo de los adventistas, porque nos dan mucho dolor de cabeza, son una piedra en el zapato. Vamos a derrumbar el Sinaí. Oiga, pero van a ir a derrumbar el Sinaí y con una carretilla y una pala y un pico. Y ahí van muchos que le hacen caso. Pero todavía si van a ir de aquí a allá tienen que cruzar el mar para llegar hasta allá, porque se encuentra en Arabia. Y luego de que lleguen a Arabia tienen que convencer a las autoridades árabes de que le den permiso de subir al cerro. No hay permiso, está cercado el cerro ese. Y esos hombres te disparan si te ven que te suben. Y luego cuando vean el tamaño del cerro, que está más grande que el Santa Marta y el San Martín juntos, ¿cuándo se les va a acabar la vida? Y luego de que derrumben el cerro, le preguntaría, ¿y qué cosa van a hacer con toda la tierra del Sinaí? Pues la vamos a llevar al Calvario, porque nosotros nada más creemos en la cruz, en Jesucristo y este crucificado, y no tenemos en cuenta la ley. Oiga, pero hay otras cosas. ¿Y dónde está el Calvario? Porque nadie lo ha encontrado. El Calvario sí existe, sí existió. Pero Dios no dio cuenta de que el lugar quedara, porque lo idolatrarían, se le postrarían al cerro, al monte. Ahora tienen que acarrear la tierra de allá para el Calvario, porque nada más creen en la cruz. Somos salvos por la gracia de Cristo, pero la gracia es la máxima expresión de la ley. No es nada más de que Dios quiso sustituir la ley por la gracia, no. El Evangelio de Dios no desacredita la ley. Hermano, la ley de Dios es tan eterna como Él mismo. Debido a que el hombre la transgredió, entonces Dios vio necesario mandar la gracia de Cristo. Pero es la gracia de Cristo lo que nos vuelve a poner en armonía con la ley. Y entonces se completa la redención. Por gracia somos salvos. Y este no es don de nosotros, sino es un don de Dios. Pero hacemos un lado la ley mediante la gracia. No, al contrario, la confirmamos. El objetivo del Evangelio es levantar en alto la gracia, hermano. El objetivo de la gracia es levantar en alto la ley, hermano. Porque la ley de Dios dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios es amor y también la cruz es amor, hermano. Por eso el versículo del Salmo dice, la justicia y la paz se encontraron. La misericordia y la verdad se besaron. ¿En dónde se besaron? En la cruz. En la cruz es donde el hombre encuentra perdón, donde el hombre encuentra redención. Pero ¿qué pasa con estos hombres que van a intentar derrumbar el Sinaí? Luego de que derrumben el Sinaí, tienen que ir a derrumbar todas las montañas del mundo
el propio Santa Marta y San Martín. Pero ¿por qué, hermano Horacio? ¿Por qué también tienen que derrumbar esos montes? Porque esos montes son testimonio de que Dios creó el mundo en 6 días, ¿sí o no? Y que lo reposó en el 7º. Luego de que acabe de derrumbar todos esos cerros, tendrían que ir a acabar con todos los árboles, con todos los ríos, con todos los lagos y con el mar. ¿Y por qué? Porque los árboles, los ríos, los lagos y el mar testifican de que Dios hizo el mundo, los cielos y la tierra en 6 días. Todos ellos, los árboles, testifican, son testigos de que Dios creó el mundo en 6 días, hermano, y que reposó el 7º. Todo el planeta Tierra es testimonio de que Dios hizo cielos y tierra en 6 días. Los hombres que luchan contra el sábado de Dios, aunque esto que le dije es una comparación o es una ilustración, pues eso es lo que intentan, destruir la creación. Ni se lo van a permitir las leyes que existen en la tierra, porque aquí tú cortas un árbol en un lado, rapidito te llega la policía y casi te andan llevando a la cárcel por estar destruyendo la naturaleza. No van a poder destruir el sábado, porque el sábado lo puso Dios como su memorial, y ese día es la ley de Dios en 2 palabras, el sábado, porque el sábado nos impulsa a adorar a Dios, a amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, y al mismo tiempo el sábado nos impulsa a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, mis hermanos, el sábado es el sello de Dios, pero la Biblia dice, somos sellados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está representado en la Biblia por la ley de Dios. Porque cuando la Biblia dice, por tanto, id y predicad el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, hermanos, en la Biblia, el nombre del Padre está representado por el Antiguo Testamento, el Hijo está representado por el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo está representado por la ley de Dios. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo representa el carácter de Dios. Y el sábado simboliza la ley de Dios. Por eso somos sellados por el Espíritu Santo y somos sellados por el sábado, porque el sábado es el sello. El Espíritu Santo es el que sella la verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, y somos sellados por el sábado. Hermano, el sábado es el sello de Dios, porque el Espíritu Santo en la Biblia está representado por la ley de Dios, y la ley de Dios en 2 palabras es el sábado. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Por lo tanto, decir que el sábado es el sello de Dios es correcto, porque el Espíritu Santo en la Biblia está representado por el sábado. El sábado y la ley de Dios. El sábado es la ley de Dios en 2 palabras, hermano. O sea, el sábado en sí tiene todos los atributos que tiene la ley de Dios. Entonces, cuando le pregunten, es que somos sellados por el Espíritu Santo por el sábado. El sábado representa al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te pone el carácter de Dios y lo hace mediante el sello que es el sábado. El Espíritu Santo está representado por los 10 mandamientos. Por eso, tener el Espíritu de Dios significa tener la ley de Dios en tu corazón. Por eso el Espíritu Santo emana del Padre y emana del Hijo, porque tanto el Padre y el Hijo, de ellos, su carácter es amor. Y el amor es la ley. Tanto del Padre y del Hijo emana la ley. El Espíritu Santo está representado por la ley. Y entonces el sábado viene a ser sinónimo del carácter de Dios. Entonces, ¿cuándo sería la respuesta? ¿Mande? ¿Cuándo sería la respuesta? ¿Cuándo? Cuando el terremoto sucedió fue en el año de 1755. El día oscuro sucedió en el año de 1780.
Ahí mismo en el versículo dice que hubo un día oscuro. Y en el año de 1833 hubo una caída de las estrellas. Y en el año de 1833, cuando caían las estrellas, Guillermo Miller se le dio un documento que lo justificaba como predicador oficial de la Iglesia Bautista. Y entonces Guillermo Miller, la mayoría de los cristianos del planeta sabe que Guillermo Miller le heredó. ¿A quién le heredó la obra a Guillermo Miller? A la bendita Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia profética, porque la profecía marca, que enseña, fundamenta, que nacería al final de los 2300 días, tardes y mañanas, o sea, 2300 años, porque un día en profecía es un año. Esa profecía comenzó desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén y terminó el 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre de 1844, la iglesia millerista concluyó su ministerio y ahí nació la bendita iglesia adventista. Y nacería en los Estados Unidos. Ahí es donde nació esta iglesia, la que profesamos, hermano. Nació en los Estados Unidos. Y nació el 22 de octubre. Tendría que pasar 3 eventos. Terremoto de Lisboa, el gran terremoto. El día oscuro de 1780, eso sucedió en Estados Unidos. Y la caída de las estrellas. El terremoto fue en Lisboa, pero Portugal. Y el día oscuro fue en Estados Unidos y la caída de las estrellas también. Entonces, la fecha 457 es una fecha profética. El año de 1844 es una fecha profética. Y ahora volvemos al hecho de que Dios no levanta un pueblo sin profeta, ¿sí o no? Levantó Israel de Egipto mediante Moisés. Levantó de Babilonia mediante varios profetas al pueblo de Israel, lo trajo de nuevo, ¿sí o no? Levantó a la iglesia apostólica mediante Jesucristo, el profeta más grande que ha existido sobre la tierra, ¿sí o no? Por lo tanto, la iglesia adventista debía de tener una profeta. ¿Quién es esa profeta, hermano, que nos enseña nuestra historia, la que la iglesia tiene? ¿Cómo se llama? La hermana Elena G. de White. Por lo tanto, la hermana Elena G. de White sí es verdadera profeta. La iglesia adventista del séptimo día sí es el remanente, porque de Babilonia volvió un remanente. No volvieron todos los judíos de Babilonia, volvió un residuo. Igual la iglesia adventista, cuando Guillermo Miller predicó, no todos los cristianos creyeron, un residuo. Igual ahorita este mensaje no lo van a creer todos. Hermanos, sí debemos de tener bien consciente esto de lo que acabamos de hablar hoy. ¿Sabe por qué? Porque en el internet anda mucha información acerca de que la iglesia adventista no es el remanente, de que el año de 1844 no es una fecha profética y de que Elena de White no es profeta. Pero la Biblia fundamenta que sí, que la iglesia adventista es una iglesia verdadera, que la iglesia adventista es una iglesia profética, de que la fecha 457 y el año 1844 tienen relación con la cruz del año 31 y que Jesucristo es el centro de esa profecía. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se va a sentir hoy al salir de aquí usted? Se va a sentir feliz de que pertenece a una iglesia que es verdadera. Una iglesia que tiene razón de ser. Una iglesia que está reparando los muros caídos y está tratando de emparejar los terrenos por donde va a venir el rey. Porque será llamado restaurador de calzadas para andar o habitar. Reparador de muros. Esa es la función de la iglesia. La función de nosotros es señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es ni predicar los errores de las demás iglesias, ni de predicar los errores de los hermanos, ni de lastimar a nadie con nuestras palabras, sino que sea la escritura la que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que sea la escritura la que raspe la herida, hermano, y que sea ella la que limpie. Porque la escritura es la única que nos puede redarguir, aconsejar, instruir, amonestar, enseñar. Ella, pero ella. Porque si un hombre se levanta con esas virtudes,
estará tratando de robarle la gloria a Dios. Que sea su palabra la que corte. Se tienen que levantar siervos en la iglesia que apelarán a la palabra y que nosotros a lo mejor los malveremos como alguien que pues están haciendo un juicio. No, hermano. Que el juicio que venga de la palabra, que se acepte. Si la palabra dice que hay que reformarse como se habló en la escuela sabática, bueno, hay que revisar en qué anda uno fuera del camino real, para que no sea que vaya a caer uno en esa vereda. Porque mire, ¿por dónde es que se mueven las víboras, hermano Edén? ¿Por dónde se mueven las víboras? ¿Por el camino real o por los caminos de monte? En el monte. Usted tiene que ir en el camino real, aquí. Pero si se anda a salto de mata, para allá se va a encontrar anaconda, se va a encontrar nauyaca, se va a encontrar cantiles y se va a encontrar hasta la serpiente antigua. No, ándese por el camino real. Todavía tenemos que venir a la iglesia. Todavía tenemos que reunirnos, no dejando de congregarnos como algunos tengan por costumbre. Las mismas circunstancias de la adversidad son los que nos van a decir, corre por tu vida, pero hasta que entre la ley dominical. Porque el versículo de Apocalipsis 7 dice, hasta que no hagas daño a la tierra ni a los árboles, hasta que seguimos a los siervos de nuestro Dios. Entonces, mi hermano, siga participando activamente, siga invitando a otra persona a la iglesia, háblele de Cristo, señálele los encantos del Salvador. Hasta donde pueda, evite lastimarlo en su persona, sino que señale a Jesucristo. Jesucristo se va a encargar de reformar a la persona, a la familia. No va a ser necesario que le señales a la iglesia donde va como una iglesia caída, sino que al ver algo mejor, ¿quién no va a soltar algo que es de paja, que es de hoja seca, por algo de oro? ¿Cuál más, verdad? Entonces, si usted le habla de la divinidad de Cristo, del oro que representa la divinidad de Cristo, no de oro literal, del hermoso carácter de Jesús, y cuando vean que los hermanos habitan en amor, pues las personas van a querer venir. Pero si ven que andamos en una situación de confrontación, pues vengo de donde estoy así y voy a ir a otro lugar donde está así, mejor no iría, ¿sí o no? Pero al ver la unidad, al ver la paz, al ver el amor, entonces la persona va a decir, pues yo voy a ir ahí porque ahí hay algo que yo también quiero. Y las personas quieren ser felices, eso lo colocó Dios dentro del corazón. Entonces, mi hermano, siéntase feliz, siéntase contento de que la iglesia a la que usted pertenece es una iglesia que está fundamentada en las Escrituras. ¿Tiene razón de ser la iglesia católica? Sí, porque Dios la llamó al principio, pero apostató de la fe. ¿Tiene razón de ser la iglesia pentecostés? En su tiempo. Pero ahorita la que está al frente es la iglesia adventista del séptimo día. Lo fundamenta la Escritura y el Espíritu de Dios. Hermano, siga adelante. Que la paz de Dios esté con usted. Dios lo bendiga. Ahora sí nos encontramos en la iglesia adventista del séptimo día del Valle, de aquí de Zacatal, Victoria, ¿verdad, hermano? Bueno, esto es para los hermanos, porque este video que grabó el hijo del hermano Edén lo voy a subir ahí a un canal que yo tengo, y saludo a los hermanos que también, sin lugar a duda, lo escucharán allá en otros lados, porque sé que hay un hombre que se ha levantado contra la iglesia y que ha dicho que después de 27 años él deja la iglesia porque siente que no es la iglesia verdadera, y que él estuvo predicando doctrinas en las cuales no creía. Y pues yo me preguntaba, ¿y si no creía en esa doctrina, para qué las predicaba? Y por tantos años, como que 27 años son demasiado como para no darte cuenta que estás engañado, ¿verdad, hermano? Entonces, mis hermanos, que Dios los bendiga abundantemente. Escudriñemos la Escritura, dijo Jesucristo, porque en ella a vosotros les parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios los bendiga. Amén.